Y más cuando ves de lejos a este rival, ¿no? Lleva 5 jornadas sin perder, ganando, no solo ganando, sino goleando. Nosotros hemos conseguido mantener la portería a 0 y creo que sufriendo poco. Ese larguero de un tiro de media a larga distancia. Y lo demás, sí, en la segunda parte sobre todo tuvieron más posesión. Nosotros ya estábamos, el cansancio empezó a hacer mella. No éramos capaces de tener posesiones largas, de defendernos con la pelota, de enganchar una contra. Pero sí es verdad que hoy por fin defendimos bien el área, ¿no? Esos centros laterales. Impedimos que metieran muchos centros laterales y los que surgieron los defendimos bien. La entrada de Gino y de John era un poquito para eso, ¿no? Para reforzar el juego aéreo y porque sabíamos que al final el recurso iba a ser meterse balón al área. Bueno, creo que es momento de no quedarse con lo malo, sino que el equipo viene en una progresión ascendente. Hoy creo que se enfrentaron aquí los dos mejores equipos de esta segunda vuelta, creo, con humildad lo digo. Y bueno, fuimos capaces de ganar, de mantener la portería a 0 y de sufrir poco. Creo que con eso nos tenemos que quedar. Sí, pero no te metes en un lío esta semana. Si pierdes la semana que viene, ya te metes en el lío. Ellos venían muy bien, un punto por encima, también le ganas el golaveraz, que esto al final, ya cuando te metes en estos 4 últimas jornadas, ya empieza a ser importante. Le ganas el golaveraz a equipos que van a estar ahí contigo. Y bueno, ahora son ellos los que se meten un poquito en problemas, ¿no? Esto va cambiando en función del resultado de cada semana, ¿no? Welcome to del Catalan Group, ¿no? Bienvenido al grupo catalán. Aquí se viene a sufrir, porque cada semana todos los equipos compiten y cada semana la clasificación da un vuelco. Pero bueno, creo que el equipo está bien, está mentalizado y estamos terminando bien. Creo que eso es lo importante. Ha sido clave, pero también yo le decía a Manuel, delegado, que si no le podíamos dar, tal vez eso del WhatsApp, ¿no? Que le das por 2 al mensaje, ¿no? Para que vaya más rápido. Que si le podíamos dar por 2 al marcador. Llegan cuando tienen que llegar. Fue una buena presión, una buena contra. Y si el partido se rompía de alguna manera, era así, ¿no? Ellos también son un equipo que... Yo creo que el mérito que nosotros tenemos hoy es que ellos, los equipos dependientes, los equipos filiales, estos equipos jóvenes que les gusta correr, nosotros lo que hoy de verdad hicimos bien es impedirles que corrieran. Entonces, en un ataque organizado, como se vio hoy, ellos son peor equipo. Si tú te fijas en los goles que ellos meten, casi todos son en transición. Entonces, cuando tú estás en el sitio y les obligas a dar un pase más, que sumen pases, al final se sienten más incómodos y el juego viene a ser nada, ¿no? Más intrascendente. Y creo que ese es el verdadero mérito del equipo hoy. Y por contra nosotros en esa primera acción pudimos correr y la enganchamos. Entonces, por ahí fue pronto, pero bueno, viene cuando viene y bienvenido sea. Lo supimos conservar, ¿no? No, con lo apretado que está esto, no. Y encima, a nosotros ahora vamos a un rival también que está ahí. Luego viene Saguntino, que es al rival que primero hay que ganar el siguiente, ¿no? Pero ya si nos ponemos a pensar un poquito más allá, al final es el que está marcando ese play-out de descenso, ¿no? Y si podemos alejarlo más, pues mejor. Entonces, no, y no solo porque no te despega de abajo, sino porque, ya lo dije el otro día, la ambición tiene que ser mirar hacia arriba. Y si podemos ser sexto, no tenemos que conformarnos con ser séptimo. Creo que esa tiene que ser la ambición y creo que es una ambición sana, no estamos pidiendo ninguna locura. Creo que este equipo está capacitado para ganar el siguiente partido y para ganar el siguiente. Solo hace falta que sean así de solidarios y que estén así de comprometidos, ¿no? Da igual el rival que venga. Hoy lo engañé un poquito, ¿no? Es verdad que se dice que lo que pasa en el campo se queda en el campo, pero bueno, una anécdota graciosa. Se acercó varias veces a decirme que estaba reventado, que estaba muy cansado. Y yo le dije, tranquilo que en el añadido te cambio. Y cuando no lo cambié en el añadido, pues cambié a Jofra. Pero fíjate los cambios que hacemos, ¿no? Entra Gino y entra John, y entran por el juego aéreo. Yo preveo que vamos a estar defendiendo nuestro campo, pueden surgir saques de banda, córner, y Aitami en el primer palo es un hombre que lo saca todo. Entonces, aunque solo sea por eso, lo mantuve en el campo. Bueno, Aitami me quiere mucho y me lo sabrá perdonar, seguramente. Ya estaba previsto. Nada es azaroso. Yo no vengo aquí a inventar nada, pero tampoco vengo a improvisar nada.
hay un pensamiento detrás, ya te lo comenté la semana pasada, ¿no? Hay un pensamiento detrás de todo lo que se hace. Piensas en Víctor como central, porque lo estamos haciendo bien, ya te dije el otro día por qué estábamos jugando con 3 centrales, para poder mantener a los 2 puntas, pero también sabía que el desgaste en el medio campo, de Lledó, de Samuel Casay, de Jofra, incluso de Gil y Diego, que son laterales, pero cuando no tenemos la pelota se convierten en interiores, sabíamos que el desgaste iba a ser muy alto. Entonces, por eso hoy tenemos 2 centrales, que no es costumbre en el banquillo, ¿vale? Y el pensamiento durante toda la semana es, cuando ese desgaste empieza a surtir efecto en Lledó y en Samuel, metemos por delante a Víctor. Víctor le da oxígeno, también abarca mucho espacio, y reforzamos con Gino atrás en el juego aéreo, porque Gino sale de la alineación casi un poco injusto, ¿no? Porque estaba haciéndolo bien, pero Víctor le da muchísimo al equipo. Entonces le das minutos a Gino y metes a Víctor por delante y se equilibra un poco todo ahí con Víctor. Creo que surtió efecto. Y luego sacas a Jofra y metes a Gil por delante, por lo mismo. Sacas a Jofra, Pala se convierte en lateral y John se convierte en ese tercer central. Por lo mismo, juego aéreo. Esa era la idea que teníamos durante toda la semana, y a veces el plan sale y a veces el plan no sale, ¿no? Contra el San Andreu teníamos un plan que para mí era perfecto, y un penalti en el primer minuto de la segunda parte te lo tira abajo. Pero cuando salen los jugadores que tenían que salir, metemos al San Andreu en su campo y fallamos 10 ocasiones. Pero con el penalti no contábamos. A veces sale el plan, a veces no sale, por eso el fútbol es tan grande.